Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque tú nos has traído. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, porque permites que estemos hoy reunidos, Señor, alrededor de tu presencia, buscando, Señor, buscándote, queriendo saber más de ti. Sorpréndenos hoy, Señor, otra vez, como siempre lo haces. Muéstranos, Señor, tu gloria. Hazte presente y que sea la luz de nuestro Señor Jesucristo la que brille esta mañana, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces ahí ustedes ven 15 puntos. Realmente yo después me di cuenta que el tercer punto asume todos los otros siguientes. Entonces hablamos sobre, el primer punto es el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Vimos que hay pasajes en la Biblia que nos muestran que Él tiene los atributos de Dios. Es eterno, es omnisciente, es omnipresente, ¿sí? Y obviamente que por eso nos muestra claramente que es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Tiene los mismos atributos, merece el mismo honor, la misma honra del Dios Padre y de Dios Hijo, ¿sí? El segundo punto es la obra del Espíritu Santo. Mire, se me cruzó el bautismo del Espíritu, se me cruzó por allá arriba. Algo pasó cuando lo hice. Entonces, la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Hablamos de que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. El otro punto es que el Espíritu Santo tuvo un papel primordial en la vida de Jesucristo mismo, ¿sí? La obra del Espíritu Santo fue glorificar a Cristo. ¿Se acuerdan? Y también hablamos de que el Espíritu Santo ilumina al creyente. O sea que cuando comenzamos a discernir algo y a poder diferenciar entre si es blanco o negro, eso me está diciendo que el Espíritu Santo está morando en mí, ¿sí? El Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo le da seguridad al creyente. El Espíritu Santo nos ayuda en la oración. El nuevo nacimiento, la regeneración, es una obra del Espíritu Santo, ¿sí? Luego hablamos del bautismo del Espíritu, sobre algún tema que puede ser un punto controversial en relación con la posición pentecostal de que dice que la evidencia es el don de lenguas, y nos fuimos al pasaje de 1 Corintios 12:13, donde nos dice desde el principio que somos bautizados en el momento de creer en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El Espíritu Santo es quien guía al creyente. Luego la expansión de la iglesia también, que siempre ha sido guiada por el Espíritu Santo. Todo esto es la obra del Espíritu Santo, y dentro de la iglesia la adoración como parte del ejercicio de la guía del Espíritu Santo. De allí ya entramos al punto de los dones del Espíritu. Llegamos rápido al punto 13 del Espíritu Santo, donde hablaba yo al principio de que a Dios pues no le place que tengamos diferencias y discusiones sobre este punto. Vamos a tocarlo hoy. Es un punto controversial, ¿sí? Pero el Señor nos ha pedido que seamos uno, que el mundo sepa que Cristo fue enviado por el Señor, y dice el Padre que ellos sean uno como tú y yo somos uno, ¿sí? Y la doctrina del Espíritu, de los dones, es una doctrina enteramente paulista, decía, ¿sí? Pablo es el que prácticamente habla, a excepción de un solo versículo que está en una de las cartas de Pedro, la primera de Pedro 4:10. Es Pablo quien prácticamente se explica todo esto de los dones del Espíritu. ¿Alguien tiene la definición que pusimos ahí de lo que es un don espiritual? Bueno, se las voy a dar para que lleguen a sus apuntes ahí. Un don es la habilidad sobrenatural dada por Cristo al creyente por medio del Espíritu Santo en el momento de su salvación o después para el servicio del cuerpo de Cristo. Eso es algo con lo que tenemos que trabajar permanentemente
en el entendimiento de lo que es el don del Espíritu Santo. Habilidad sobrenatural dada al creyente por Cristo por medio del Espíritu Santo en el momento de su Salvación o después para el servicio del cuerpo de Cristo. Para el servicio del cuerpo de Cristo, eso es fundamental. ¿Se acuerdan que había les decía que ahí planteaba una discusión sobre si los dones se dan en el momento del nuevo nacimiento o después? Que yo decía que como iglesia nosotros deberíamos entender que no hay una restricción en el hecho de que solamente en el momento del nuevo nacimiento, porque si ya no tienes dones, ya no te los dieron. Sí, en cualquier momento el Señor nos da ese don. Incluso yo he aprendido que es algo en lo que nosotros le podemos decir al Señor, pedir el don al Señor, pero Él da el don ¿para qué? Para servir, para edificar su iglesia, para glorificar su nombre. Ajá. Perdón que aquí me perdí. Ayer hablábamos con los adolescentes acerca de los talentos. ¿Cierto? Que estamos diferenciando que es un don de un talento. Les decíamos, los talentos son naturales, esos vienen en nosotros, son dados. Pero cuando nos dan los dones, que es el Espíritu Santo quien nos da el don, toma nuestros talentos y los pone. Sí, claro. Utiliza nuestros talentos. Claro. Y muchas veces el don está conectado con el talento que tiene. Sí. Ahora, no significa que el talento es una condición para el don. Correcto. Que era lo que hablábamos. De pronto tú has sido una persona que toda tu vida te has movido, digamos que en un perfil en el que no pareciera, y resulta que termina siendo un gran predicador, una persona llamada a la enseñanza, cuando tú nunca sabías que estaba ahí en tu vida, nunca experimentó. Exacto. Entonces es potestad de Dios y soberanía del Señor darte ese don, y ha habido muchas experiencias basadas en eso. Entonces, ahora los dones se dan por gracia, ¿sí? Y yo tengo un don porque por gracia Dios ha determinado que para la labor que Él me ha llamado a hacer, yo necesito ese don. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, se dan por gracia, ¿sí? Y tienen que ver con la función para la que Dios me ha llamado. ¿Sí? Yo no tengo un don porque yo creo, y a mí lo mío es esto. No, es para lo que el Señor te llame. Y el Señor te dará el don para ese llamado. Entonces, por eso decía que cuando Dios me llama, por ejemplo, a ser maestro de su palabra, Él me va a dar el don de la enseñanza. ¿Sí? Sí, pero si Dios no me ha llamado a ser maestro de su palabra, Él no me va a dar ese don. No es que yo lo determine y lo mío es esto. Yo siempre oigo decir eso. Aunque usted puede tener claridad en su don y decir, no, el Señor me ha dado este don. Pero rayamos un poquito de nuestra autosuficiencia aún dentro de la iglesia cuando decimos, porque evaluamos nuestro talento. Dice, yo creo que el Señor, yo he sido muy bueno en esto y el Señor me llama para esto. Deja que el Señor te guíe, el Espíritu Santo te lleve para que Él te muestre hacia dónde te quiere llevar, en qué lugar de su iglesia, de su obra Él quiere ponerte, y Él te va a dar ese don. Don de servicio, todos los dones que hablamos, que eran como 20 dones, ¿se acuerdan? Entonces hablamos de esos dones, ¿sí? Que son manifestaciones del Espíritu Santo para provecho, dice la palabra, ¿sí? En 1 Corintios 12. Vamos a 1 Corintios 12 porque vamos a estar ahí trabajando. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, y ténganlo allí, que es sobre los dones espirituales. Cuando dice 12:7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Decíamos que es para servir al Señor, para la obra de Dios. ¿Sí? Que en algunas versiones dice para ayuda mutua o para el bien común. ¿Sí? 12:7. ¿Sí? Entonces ya sabemos, y creo que valió la pena la intervención de Giovanna para entender la diferencia entre un don del Espíritu y un talento. Y vimos todos los talentos, ¿sí? Ahora, empezamos a hablar en la clase pasada sobre los dones que son controversiales, ¿sí? Entonces hay un primer don controversial que es el don de hacer milagros. Eso lo alcanzamos a tocar en la clase pasada. ¿Sí?
Y hablábamos, por ejemplo, de Juan el Bautista, que Dios dice que entre aquellos que son nacidos de mujer no ha habido nadie más grande que Juan el Bautista. Y él no hizo ningún milagro. ¿Sí? Entonces, nosotros humanizamos tanto la palabra, ¿sí?, que creemos que esa demostración del don de hacer milagros, eso le da poder a la gente. No, este es un hombre ungido. ¿Sí? Sí, eso hace que este hombre sea más grande que otros. Y terminan con guardaespaldas y caminando y la gente queriéndolo tocar. Es un error del corazón del hombre, de todos nosotros. Pensar que si Dios le da el don a este hombre, tiene más prelación que los demás dones que Dios nos da para el servicio de su iglesia, ¿sí? Entonces, cada cosa, cada don tiene un propósito, ¿sí? Y el propósito de mis milagros, dice el Señor, siempre ha sido confirmar el mensaje o confirmar al mensajero. Ese es el propósito del milagro, no convertirlo en una estrella, ¿sí?, de la iglesia o en un gran hombre de Dios, porque de eso no se tratan los milagros, ¿no? Entonces hablábamos cuando Dios le dijo a Moisés, tira la vara, se convierte en serpiente, cógela, se vuelve vara, métete la mano al regazo, sácala, lepra, vuélvela a meter, sácala, limpia, y Dios le dice ahí, por esas cosas que tú vas a hacer, ellos sabrán que yo te envié. Ese es el propósito de los milagros, ¿sí? Para que tengamos claro eso. Mis milagros confirman al mensaje o el mensajero. Para eso lo hacía el Señor. Lo mismo Cristo decía, eso está en Juan 10:38, aunque no crean en mí, crean en las obras que yo hago, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y que yo estoy en Él. Era con ese propósito, para confirmar. Juan 10:38, ¿sí? ¿Cómo? Para confirmar el mensaje o el mensajero. Este hombre viene de Dios. ¿Se acuerdan Nicodemo? Hoy lo vamos a ver en la enseñanza, en la prédica, en el servicio, ¿sí? Nicodemo le dice, Jesús, nosotros sabemos que tú eres un hombre enviado de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que Dios lo haya enviado. Nicodemo tenía claridad en lo que significa el obrar milagros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de los dones? Efesios 4, del 11 al 13. Vamos, porque esto nos va a dar claridad sobre los puntos controversiales en los que la iglesia se ha visto envuelta. Efesios 4, del 11 al 13. ¿Lo tienen ahí? Sí, señor. Ok, dice, Efesios 4, del 11 al 13. Del 11 al 13, sí, señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? Para eso son los dones, ¿sí? No es para que yo me convierta en un hombre ungido del Señor y empiece a andar, a levitar por encima de todos mis hermanos en la fe, ¿sí? Hasta que no lleguemos ahí, todos estos dones van a estar operando hasta la perfección del hombre maduro en Cristo. Cuando hablo de hombre, pues se habla de la humanidad, no de hombre y mujer, ¿sí? Entonces, Pablo le empieza a hablar a la iglesia sobre el don de lenguas, ¿sí? Porque esto es la conexión que yo quiero llegar allá, ¿sí? Entonces, ahí está el propósito de los dones, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero entonces, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 14, 19? ¿Sí? 1 Corintios 14, 19. Ahí estábamos ahorita en 12, ¿no? Entonces, volver al 14. 14, 19. Porque eso lo vamos a ver ahorita más adelante, sino que quiero ir haciendo la conexión para que entendamos, para que entremos, digamos, fluidos en esa parte controversial. 19. Sí. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar
también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Prefiero hablar 5 palabras que se entiendan a hablar 10.000 en lenguas desconocidas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo dice? Porque cuando yo uso el don de lenguas, y lo vamos a ver ahorita, en la iglesia, no en mi casa, en la iglesia, si no hay quien lo interprete, la gente va a quedar sin entendimiento y nadie es edificado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito del don? Perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero si eso no está sirviendo, ¿sí? Ahora, un creyente podría ser también negligente con su don, ¿sí? Entonces, Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta en 4:14 y le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Sí? Eso lo dice en su segunda carta, en su primera carta 4:14. Y en la segunda carta, Timoteo, eso ya lo vimos, entonces pues estoy pasando por ahí que vamos a entrar a esta segunda parte. En el capítulo 1, versículo 6 le dice: por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esa es segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Entonces uno puede también ser llamado, ¿sí? En estos días lo hice con alguien, dije, igual como Pablo le dijo a Timoteo, te llamo yo a que avives ese don que hay en ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese don que hay en ti es para la edificación de la iglesia. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el ser negligente con el don que ya sabemos que el Señor nos ha dado, ¿sí? No está ayudando a la obra del Señor, somos negligentes con Él. ¿Sí? Entonces, Timoteo, se te dio ese don y estás frío con eso. Es lo que está diciendo Pablo. Timoteo era un muchacho joven, bueno, perdón por muchacho joven, ¿sí? Un hombre joven. Y a la juventud nos pasa a todos, pero la juventud es muy tentada a enfriarse más rápidamente que los que ya llevamos unos añitos, ¿no? Entonces le dice: no te enfríes, aviva ese don que hay en ti, Timoteo, ¿sí? Entonces es posible que yo tenga un don y que yo no lo use, y que sea necesario que alguien venga y me exhorte, ¿sí? Porque no estoy usando algo que Dios me dio para su obra, ¿sí? Ahora entramos a esta segunda parte ya, que es otro don, que es el don de profecía. ¿Sí? La mayoría de la gente cree que el significado primario de profetizar es predecir el futuro. ¿Sí? Incluso creen que la función primaria del profeta, ¿sí?, en el Antiguo Testamento era predecir el futuro. Y no es así. La función primaria del profeta en toda la Biblia fue exponer la voluntad de Dios. Esa es la función primaria del profeta, exponer la voluntad de Dios. Y volvemos a tocar el tema de Juan el Bautista. Él fue profeta, lo dice la palabra, ¿sí? Pero él nunca hizo una predicción del futuro. ¿Por qué lo llaman profeta? En ningún momento él predijo el futuro, ni una sola vez, ¿sí? Porque cuando él viene a introducir al maestro, al Mesías, el Mesías estaba ahí con él, ¿sí? Le llevaba básicamente 6 meses de edad a Jesucristo. Sin embargo, era profeta, porque la función primaria del profeta era exponer la voluntad de Dios. ¿Tienes una pregunta? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un pastor o maestro que habla la voluntad de Dios a un profeta? El pastor o maestro prácticamente es un profeta, ¿sí? Porque habla de la voluntad de Dios. Ahora, el don de maestro inclina a la persona hacia un corazón que siempre está muy entregado a estar pendiente del corazón de las ovejas, ¿sí? Entonces tiene una inclinación adicional. Pero él, como pastor, ¿sí?, también expone la voluntad de Dios. Y tiene ese don ahí dentro de los dones que el Señor le ha dado, ¿sí? A veces algunas personas dicen: usted es profeta. Entonces uno termina diciendo: uy, el Señor me va a dar revelación. No, usted está exponiendo la voluntad del Señor. Ahí está dentro del don de profecía. Por eso a veces nos confundimos tanto, ¿sí?
Entonces, pero lo que pasa es que en el hecho de exponer la voluntad de Dios, de vez en cuando el profeta habla del futuro, porque la voluntad de Dios también está expuesta para lo que viene, ¿sí? Y ahí entonces están, de alguna manera, unas predicciones de futuro, y eso es importante que nosotros lo conozcamos, y vamos a ver en 1 Corintios 14, donde estábamos ahorita, 1 Corintios 14, 3, porque ahí se habla y define el don de profecía. 1 Corintios 14, 3. Señor. Estoy equivocado en decir que hasta nosotros los padres somos profetas, porque algunas veces le decimos a nuestros hijos, ve adelante, dale que tú puedes, tú vas a salir, eso te va a resultar. Ya, eso es. Pues yo no le llamaría eso profecía, porque pues no estamos, digamos, exponiendo la voluntad de Dios, aunque uno puede generalizar y decir, pues eso es la voluntad de Dios, que sea eso. Pero por eso yo he insistido mucho en cuál es la definición del don y para qué es el don. Entonces tú como madre tienes eso en tu corazón y es algo que Dios te ha dado como madre, pero digamos, no es para el servicio, la edificación de la iglesia, ¿sí? Entonces, por eso siempre debemos tener claridad en el don que es hacia la iglesia, ¿sí? Pastor, yo diría que como lo que está Margarita, es como el don del tiempo, porque es como estar creyendo que nuestros hijos se van a poner todos, y yo creo que ahí es como de alguna manera como lo que dijo Margarita. Sí, pero tengamos claro siempre para qué es el don. ¿Para qué es el don? Entonces yo puedo llamar a eso, no sé cómo podríamos decirlo, el corazón de madre que siempre tiene un propósito de edificar a sus hijos y llevarlos hacia que salgan adelante. Entonces eso como padres, no solo la mamá, sino los papás también, siempre estamos motivando a nuestros hijos a que salgan adelante, a que pueden, a que son capaces. Incluso si estamos en la iglesia, tú eres un hijo de Dios, camina en la voluntad del Señor y es usando de alguna manera lo que Dios nos ha dado. Pero eso es como muy personal, muy de familia, ¿sí? El don, aunque puede ser iglesia, o sea, podríamos estar rayando un poquito en una línea, en un límite, que no tiene problema, ¿sí? Porque de alguna manera, por decir algo, yo puedo estar llamando a mi hijo y decirle, tú tienes un don de enseñanza, camina en eso y conviértete en maestro de la iglesia de Cristo. Eso es para la edificación de la iglesia. Pero siempre tengamos claro que el don, el Señor lo usa para eso, para la edificación de la iglesia de Cristo, en ese sentido, ¿sí? Entonces, mire cómo dice 1 Corintios 14, 3, cómo define el don de profecía, ¿sí? 1 Corintios 14, 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres, mire, para edificación, exhortación y consolación, ¿sí? Esas tres cosas, exhortación, edificación y consolación nos dan una idea de cuál es el propósito del don. No es para predecir el futuro. Y lo está diciendo la palabra. Ahora, exponer, lo que decía ahora Juliet, exponer, predicar la palabra de Dios es una función profética. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos habla de la voluntad de Dios. Esa es tu pregunta. ¿Sí? Entonces, ahora en el Antiguo Testamento hubo personas inspiradas por Dios que hablaron de forma infalible. Cada vez que un hombre de estos abría su boca en relación con la revelación de Dios, el 100% de las veces era cierto. ¿Sí? Incuestionable. Nadie dudaba de cómo este hombre estaba declarando la profecía, hablando de lo que se venía. Eran infalibles. Hasta el punto que en Deuteronomio 18:22 Dios nos da una fórmula para diferenciar entre un profeta falso y un profeta verdadero, porque hay muchos por ahí, ¿sí? Incluso hoy. Y él dice que la fórmula es que cuando el profeta prediga algo y no se cumpla, ese profeta no es de él, dice él. O sea, él dice, eso es un profeta, pero no es mío. Y dice, y ha hablado con presunción. Presunción significa él está presumiendo algo. No tiene la certeza de que es mi profeta y que es 100% infalible. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Esa es la claridad del Señor. Por eso yo decía que habla mucho de profeta y bueno, hoy día hay mucho cuestionamiento y la gente habla y cuando no se cumple,
¿Sí? Entonces, no es que hubo mucha oración en la iglesia y por eso el Señor retuvo lo que yo dije que iba a venir. No. La profecía se cumple al 100% o no es un profeta de Dios. Eso tenemos que tenerlo claro, porque la iglesia está inundada de esos. ¿Sí? Incluso ahí en Deuteronomio 18:22, hay unos versículos antes, Dios dice cuál debe ser la consecuencia para ese profeta, que no es de él. Y dice que debían matarlo. O sea, duro. Hoy en día, ¿cuánta gente se autodenomina incluso profetas y viven haciendo y diciendo profecías que nunca se cumplen? ¿Sí? Y luego sacan cualquier excusa. Si se les aplicara a estas personas el criterio del Antiguo Testamento, habría muchos muertos hoy en la iglesia. ¿Sí? Entonces, Deuteronomio 18, 22, 18, ahí está. ¿Sí? Miren, voy a hablar de lo que nosotros mismos hemos vivido. Yo no sé si ustedes lo han vivido, yo he pasado por ahí. ¿Sí? Es muy común hoy en día que si traen a una persona que se considera profeta, se hace una fila grande de gente que quiere que esa persona le prediga el futuro. Algo que me diga el profeta, ¿sí o no? Ese día la iglesia se llena porque viene el profeta. ¿Sí? Y que nos prediga a todos y cada uno de nosotros, que nos diga algo. Y no hay ninguno que salga sin su predicción. ¿Sí? Y entonces yo pregunto para estudiantes de la Biblia, que somos nosotros, ¿esa era la práctica de los profetas que ilustran la Biblia? ¿Todos hacían fila porque venía Jeremías? ¿Sí? ¿En el Antiguo Testamento? ¿O en el Nuevo Testamento? Ni siquiera en el Nuevo Testamento, ¿sí? El profeta de Dios no es un vidente que llega con una bola de cristal, ¿sí? Y que todo el que viene a él sale con un mensaje. Los profetas en el Antiguo Testamento, lo mejor de los profetas, ¿sí o no? Si usted ha leído la Biblia, ¿sí? De vez en cuando ellos decían, el Espíritu de Dios vino sobre mí y ¡pum!, soltaban la profecía. ¿Sí? Pero no eran hombres que tenían filas de personas esperando su predicción particular, personal. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso no era ni la práctica, ni lo es la práctica, ni la función del don de profecía. Eso debe quedar claro para el cristiano. ¿Sí? Pasamos a otro don controversial, el don de lenguas. Este don es quizás, yo diría, el más controversial hoy en muchas iglesias. En el Nuevo Testamento, vamos al libro de los Hechos, el capítulo 2. En el Nuevo Testamento tenemos dos expresiones que nos hablan de este don de lenguas. ¿Sí? La primera la vemos ahí en Hechos 2, versículos 4 al 8. Cuando es la venida del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces dice así, ¿están ahí? ¿Vamos a buen ritmo? Bueno. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí nos aclara, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Yo creo que aquí es evidente, si usted lo lee en ese entendimiento, que estas lenguas que están aquí descritas eran lenguas humanas. ¿Sí? Había personas de diferentes regiones, nos dice la palabra, que dicen, pero ¿cómo es posible que yo esté oyendo, o sea, que lo oigamos hablar en nuestra lengua? Estos son judíos, yo vengo de muy lejos, ¿sí? De otras lenguas, ¿sí? O sea, el que vino de la China lo oyó hablar en chino. El que vino el que fue de Colombia para allá lo oyó en español, ¿sí? Y el gringo lo oyó en inglés, por así ilustrarlo, ¿no? ¿Sí? Lo oyó en inglés. Entonces, a cada uno de ellos los oyó hablar en su propia lengua, es lo que nos está diciendo. Estas eran lenguas humanas, pero los apóstoles las desconocían. O sea,
Los apóstoles no eran políglotas. Ve, vos le hablas a los chinos, vos le hablas a los que vienen de España. No. Ellos eran pescadores, ¿sí? De modo que es una manifestación de ese don, pero en lenguas humanas, ¿sí? Pero hay algunos que creen que esas lenguas humanas son las únicas lenguas. Y yo no creo eso, y vamos a ver ahora por qué, ¿sí? Usted váyase para 1 Corintios, capítulo 13. Estamos pasando. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, ¿sí? Porque hay un segundo tipo de lenguas que no son lenguas humanas. 1 Corintios 13, 1, ¿sí? Pablo habla de eso y dice allí, 1 Corintios 13, 1. Si yo hablase, están ahí, ¿cierto? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿sí ven? O sea, aquí está diciendo Pablo que hay dos tipos de lenguas, humanas y angélicas, ¿sí? Es Pablo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe, la preeminencia del amor, ¿sí? Estas otras lenguas, las lenguas angélicas, son otra expresión del don de lenguas. Entonces vámonos a 1 Corintios 14, 2, ahí, seguidito. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, ¿sí ven? Sino a Dios. O sea, entonces estas no son lenguas humanas porque no habla a los hombres. Yo creo que eso es importante estudiarlo porque realmente hay un grupo grande que piensa que el don de lenguas del libro de los Hechos es este mismo don de lenguas que hay aquí, ¿sí? Pero resulta que es que Pablo ahorita está diciendo que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque no son humanas las lenguas, ¿sí? Luego dice, pues nadie, ¿me siguen ahí? Pues nadie las entiende, ¿sí ven? Si fueran lenguas humanas, por lo menos alguien debería entenderlas. Pero dicen, nadie las entiende. ¿Sí? Pero este versículo dice, nadie las entiende. No son lenguas humanas. Y vamos al versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres, este sí. Aquí él está comparando el don de lenguas con el don de profecía. ¿Sí? Y como ya vimos, el profeta habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, que esa es la función de ese don, no la predicción del futuro. ¿Me van siguiendo? 1 Corintios 14, 4, el siguiente versículo. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Cuál es el propósito del don, de los dones? Edificar a la iglesia, ¿correcto? A la iglesia. ¿A sí mismo? No, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice en el versículo siguiente, en el versículo 5, ¿sí? El que profetiza es mayor al que habla en lenguas. ¿Sí ven? ¿Me siguen ahí? Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas. O sea, yo quisiera que todos lo hicieran. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Paremos ahí. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir en el versículo 4, que el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. ¿Sí? Entonces, ese no es el propósito de los dones. Pero el que profetiza sí edifica a la iglesia. Sí me siguen, ¿cierto? Estoy leyendo lo que dice la palabra. ¿Sí? Y luego usted váyase a 1 Corintios 14, 9, allá adelantico al versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Sí? Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, ¿sí? O sea, no me estoy inventando nada, estoy hablando de lo que la palabra dice, ¿sí? Porque esto es controversial, ¿sí? Yo aquí lo estoy poniendo tal cual dice la palabra. El don de lenguas no interpretado crea ciertos problemas, ¿sí? Miren lo que Pablo dice
desde el 14 hasta el 17. Vamos al versículo 14 al 17. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Me siguen? Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Sí ven? ¿Ven lo claro que está eso? O sea que si en este momento alguno de ustedes habla en lenguas, yo no voy a saber lo que dice. ¿Sí? Nadie sabe lo que dice. ¿Cómo le puedo, dice Pablo, cómo le puedo yo decir amén a lo que está diciendo? ¿Sí? Si no lo entiendo. Por eso Pablo dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Está claro aquí, cierto? Y Pablo ya dijo que el propósito de los dones es la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo escribe, y volvemos a tocar este versículo, 1 Corintios 14, 19, otra vez. Pero en la iglesia, prefiero, dice él, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Sí? El propósito del don es la instrucción del otro, la edificación del otro. Por eso he insistido en que tengamos claro eso. Y si el otro no está siendo instruido, si el otro no está siendo edificado, entonces el don no está cumpliendo su función. ¿Sí? El don de lenguas es una señal primordialmente para incrédulos. ¿Sí? Pues leámoslo, es lo que dice la palabra, versículos 22 y 23, ahí en 1 Corintios 14. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino ¿a quién? A los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Sí? Pablo está ahí preocupado, ¿sí?, por una práctica que hoy día ocurre mucho, ¿sí? Y es que usted entra a un lugar de oración y todos están orando en lenguas, ¿sí? Y Pablo dice, yo tengo una preocupación con eso. Él dice, yo prefiero, ¿no? ¿Sí? Porque si viene alguien que no sabe, dice él, eso es para los incrédulos. Si viene alguien que no sabe, lo que van a pensar es que todos ustedes están locos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y Pablo dice, eso no es un buen testimonio. 1 Corintios 14, 27, sígame ahí. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, ¿sí? Y uno lo interprete. Ok, vamos a orar en lenguas, oremos en lenguas, está bien. Pero Pablo dice, pero miren cómo yo entiendo que debemos hacerlo. Que hablen 2, a lo más 3, y por turnos, y que uno interprete. Está diciendo Pablo. Pablo es bien específico, ¿sí? ¿Sí? Yo no quiero que todo el mundo esté orando en lenguas al mismo tiempo porque van a parecer locos. Entonces está bien que hablen 2 o 3 y lo hagan por turnos. Y luego sigue aclarando en el versículo 28. Síganme ahí en el 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Usted puede orar en lenguas, ¿sí? Para sí mismo y para Dios. Pero calle en la iglesia, dice Pablo. Entonces él dice, déjenme decirles algo, plantea Pablo, porque yo estoy diciendo todo. ¿Por qué les digo todo esto? 1 Corintios 14, 33. 14, 33. Váyase al 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos, ¿sí? O sea, si una práctica de la enseñanza de la palabra de Dios está creando confusión, Pablo dice, Dios no puede estar aplaudiendo eso.
Si una iglesia se divide por cuestión de los dones, Dios no puede estar aplaudiendo eso porque nuestro Dios es un Dios de paz. Señora. Porque generalmente se escucha en las iglesias que mucha gente habla en lengua y hay otras personas que no lo hacen, pero el que habla en lengua yo lo pongo a manera cuidado y otro día lo escucho y otro, pero dicen como las mismas palabras, repiten como lo mismo y dentro de otros días veo que repiten lo mismo. Sí. Como que es un vocabulario igualito para cada vez que está hablando en lengua. Debiera de ser como diferente. Si voy a hablar lenguas en una rama, dentro de 8 días, Como que no va a decir lo mismo porque fue que me aprendí. no se dice lo mismo como si fuera algo repetitivo. Exacto. Uno dice como así. Yo también he pensado eso, Tere. Yo también he pensado eso y dice, pero siempre dice lo mismo, o sea, tal vez se aprendió eso y quedó ahí. Ahora, yo no entraría a juzgar hasta allá el punto porque tal vez puede que el Señor diga, usted siempre va a decir lo mismo en lenguas. No sé. Existe, lo que yo digo es que una lengua existe. El llamado de Pablo no es así, como lo dijo, si lo dijo igual o no. El llamado de Pablo es, debe haber una intérprete, no lo hagan todos al mismo tiempo, 2 o 3 y por turnos. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, dice él, ¿no? Si ese es un don de Dios, ¿por qué se ve mayoría de gente hablando en lenguas y no hay otro don? Si no solamente lenguas, uno está aquí, un ejemplo, aquí muchos que hablan en lenguas, pero no se ve otro don. ¿Por qué específicamente solamente hay el don de lenguas en una iglesia más? No hay otros dones que se... No, Tere, hay muchos dones. O sea, la iglesia, aquí hay muchos dones, Tere. Aquí hay don de enseñanza. Pero es que se ve como de primero es el de lenguas. Por lo que hablábamos, son los dones controversiales. Y vamos a mirar ahora cuando hablemos del fruto, porque somos llamados a lo que es distinto, a lo que es sorprendente, a lo que uno dice, ahí te llama la atención. ¿Sí? Entonces uno se fija en eso, pero no se está dando cuenta que esa persona que ora en lenguas, el Señor le ha dado un don de discernimiento, un don de profecía, porque es que, bueno, el de profecía también es llamativo, pero dones que no son controversiales porque uno no, como seres humanos, por ejemplo, yo les decía, usted no ha escuchado aquí a nadie decir, digo yo, si es mentira, usted me dice, no, pastor, yo sí, que diga, Señor, dame el don de dar sin límite, porque yo quiero dar a la iglesia. Yo no quiero eso de que el 10% del diezmo ni ofrenda. Señor, yo quiero dar a la iglesia. Ayúdame a tener ese don. Aquí no lo hay, pero sí pedimos el don de profecía, el don de lengua, el don de milagros. Porque somos llamados a eso y nos fijamos en esos dones. Por eso estoy aclarando esos dones específicamente porque son los dones controversiales que hoy día, desde tal vez el siglo pasado hacia acá, han tomado relevancia. Y en esa relevancia hay mucha gente metida ahí, falsos maestros, falsos profetas, falso don de lenguas, falsos milagros, por todos lados, porque la gente son llamada a eso. Nos llama la atención esos dones, ¿sí? Por eso nos fijamos más en eso. Pero una persona que ora en lenguas también ha de tener otros dones, o solamente ese. Si Dios le dio solamente ese don, pues que sea solamente eso, no tiene que tener otros dones, ¿sí? Porque ¿para qué es el don? Para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Dios le dio ese don para esa persona solamente, ¿sí? Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es, la razón de organizar todo esto es porque Dios no es un Dios de confusión, ¿sí? Dios es un don de paz y dice, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, llegamos a ese punto de los dones. Ahora, fíjense en esto. Pasamos a otro punto en relación con los dones del Espíritu. El conflicto entre cesacionistas y continuistas, ¿sí? Entonces, déjenme ilustrarles bien por qué el conflicto y quiénes son uno y quiénes son los otros, ¿sí? Los cesacionistas y los continuistas, ¿sí? Se lo voy a ilustrar con la Biblia. Si hubo una iglesia en los primeros tiempos pecaminosa, ¿sí? Donde había pleitos, divisiones, celos, envidias, fue la iglesia de Corinto, a la que Pablo le escribe 2 cartas, ¿sí? Eso está escrito ahí por Pablo para esa iglesia. Había uno ahí que se estaba acostando con la mujer de su papá, con eso uno se da cuenta esa iglesia que era en qué andaba. Había inmoralidad, había de todo en esa iglesia.
Pero en esa iglesia había dones también, ¿sí? ¿Por qué en esa iglesia va a haber dones? Pues de algo yo estoy seguro, y es que no era para bendecir su vida de santidad, ¿sí? Porque nosotros a veces creemos que es una cuestión de, oigan, este muchacho está caminando tan bien que Dios está diciendo, déjame darle todos los dones a ese hombre porque está caminando bien. No es ese, ¿sí? A la iglesia de Corinto se le dieron todos los dones, pero no porque anduviera tan bien, ¿sí? Porque no había una iglesia más mal caracterizada en el Nuevo Testamento que la iglesia de Corinto. A la iglesia de Corinto se le dieron los dones porque era una iglesia inmersa dentro del poder pagano de una ciudad donde hacían rituales y orgías con miles de prostitutas sagradas a todos los dioses. Ahí estaba metida la iglesia, ¿sí? Y había poderes sobrenaturales, poderes de las tinieblas de todo tipo en esa ciudad y influencia sobre esa iglesia. Entonces, si usted va a la selva y usted se encuentra allá con el chamán indígena y usted le dice, mire, que mi Dios es más grande que el tuyo, y él te dice, demuéstremelo. Y les digo esto porque a mí una persona que estuvo en la iglesia, salió de la iglesia y me dijo, Rodri, a donde estoy yendo, me dijo, tráeme uno de tus pastores, a ver si es capaz de... Sí, el chamán, ¿sí? El chamán le dijo a él, tráeme a uno de tus pastores y verás que yo tengo más conexión con las fuerzas espirituales. Entonces el chamán te puede decir, demuéstreme que su Dios es... ¿Por qué? Porque él tiene el poder de las tinieblas con él, ¿sí? Y está haciendo señales y hace cosas. Entonces, ¿cómo se lo vas a demostrar? ¿Cómo le vas a demostrar eso? O sea, de la misma forma como lo demostró Elías. ¿Ustedes se acuerdan de Elías? Y de lo que la gente dijo de Elías. ¿Sí? ¿Qué le dijo la gente a Elías? Demuéstrelo. ¿Sí? Haciendo cosas sobrenaturales para que la gente entienda que el Dios que envió a esa persona está detrás de esa persona. ¿Sí? Entonces Elías sube al monte y les dice, ok, un profeta de Dios, 100% infalible, no por él, por Dios. ¿Sí? Y entonces los otros hombres, ¿se acuerdan? Empiezan a cantar, empiezan a hablarle a sus dioses, se lastiman y llaman a sus dioses, brincan, saltan, se cortan y nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Elías? Ok, ¿qué fue lo que Elías fue a hacer? Él fue a demostrarle a esta gente que su Dios era más grande que el de ellos, ¿sí? Que el de los paganos. Entonces, la apuesta era ¿cuál? Hacer llover fuego. Esa era la apuesta de Elías. Pero él con todo eso mojó la mesa del sacrificio, mojó la leña del sacrificio, le puso agua alrededor. Vamos a ver quién es quién. Yo me imagino a Elías en ese momento, ¿sí? Y yo me imagino a Elías, ok, Dios, ¡bum! Y consumió todo. Hermoso que Dios responda de esa forma, ¿sí? Yo me imagino a Elías, ¿convencidos? ¿Sí? Todos, ok, ahora vamos a matarlo a todos. Y lo mataron a todos estos hombres, ¿sí? El milagro, la manifestación sobrenatural, necesitaba confirmar al profeta en un momento de grandes poderes de las tinieblas que se están manifestando, ¿sí? En la iglesia de Corinto había grandes poderes de la iglesia, de las tinieblas manifestándose. Todos estos rituales. Entonces, cuando eso se dé, y ahí es donde concluyo esto, para hablar sobre cesacionistas y continuistas, cuando eso se dé, y esta es la parte controversial que para algunos les choca, bien sea ayer, bien sea hoy, cuando eso se da, Dios va a hacer lo mismo. Donde quiera que las condiciones se den, como las condiciones que se dieron en aquel momento, se repitan, Dios que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre, va a volver a hacer exactamente lo mismo que hizo en el pasado. Dios se va a manifestar cuando existen esa presión de las fuerzas de las tinieblas, ¿sí? Porque es que hay dos extremos en el pueblo de Dios. Un extremo que dice que esos dones de lenguas sobrenaturales, de profecía, de milagros, sanidades, eso fue del pasado. Eso ya pasó. Ya cesaron esos dones, dicen. Y esos son, ¿quiénes? Los cesacionistas. Eso ya cesó. Y el otro extremo dice que todos los dones están presentes hoy. Y esos son los continuistas, ¿sí? Lo que pasa es que estos últimos los usan como quieren usarlos. Ahí se pasan para el otro lado.
Y a pesar de que hay especificaciones muy claras, como las vimos ahora con Pablo, ellos las usan sin orden. Y hasta blasfeman con eso. Y uno dice, no, esa es la unción del Espíritu Santo, eso es el don del Espíritu. Y hacen locuras, porque se pasan para ese lado. Entonces la posición que yo considero que debemos tener es como un lugar ahí en el medio, por llamarlo así. Porque entendemos por la palabra que esos dones operan hoy bajo la dirección soberana de Dios. No podemos decir que Dios ya no obra así, yo no puedo verlo así. Si las fuerzas de las tinieblas se presentan y presionan como Elías, como la iglesia de Corinto, Dios va a dar los dones, los va a dar. Milagro, profecía y lenguas, porque Él es el mismo hoy, ayer, hoy y por siempre, ¿sí? Porque si las condiciones en el presente son similares a las del pasado, Dios obrará otra vez como obró en el pasado, ¿sí? Es un principio bíblico que habla de la soberanía y la inmutabilidad de Dios. ¿Se acuerdan los atributos de Dios? ¿Sí? Entonces, Él va a confirmar el don de milagros y sanidades y va a confirmar al mensaje y al mensajero. ¿Sí? Dios lo va a usar para su propósito cuando Él entienda que sean necesarios. ¿Sí? No cuando el pastor cesacionista diga, eso ya no va. No, cuando Dios decida que ese don lo va a dar, así sea hoy. ¿Sí? Lo va a dar. Eso es lo que yo considero, cuando Dios entienda que el don de sanidad, el don de milagros y el don de profecías son necesarios, cuando Él lo considere, no cuando se armen campañas. Campaña de milagros, este viernes, ven con tu amigo, milagros, pide tu milagro, el Señor te lo va a dar. Dios no hace campañas. Es cuando Él determine que va a hacer el milagro y lo va a hacer en medio de la predicación de la iglesia. Campaña de sanidad. No. ¿A usted le pasó? A mí sí. Nosotros fuimos una vez muy niños en la fe, creímos en eso y nos fuimos hasta Bogotá, uno de estos falsos profetas, porque oímos, de pronto nos da un milagro que estamos pidiéndole a Dios. De modo que si alguien lo ha hecho, no se sienta mal, que yo también lo hice. Pero Dios no obra así. Dios no obra así. ¿Sí? Nosotros como iglesia, yo pienso que nuestra posición debe ser que cuando Dios lo crea necesario, Él va a dar esos dones con el propósito para el cual el don está dado. Yo también he visto pastores que operan en sus dones, o sea, están operando en el don de sanidad y hacen milagros y hacen prodigios y cosas impresionantes, pero no están alineados con Dios. O sea, siguen operando en el don por la unción que Dios quiere hacerlo, pero no están rectos ni están caminando bien con Dios. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, pero yo no sé si alguno de ustedes, ¿tú estuviste en la clase pasada? Sí. Bueno. El propósito del don, si no lo estás usando. El propósito del don es para edificación de la iglesia, ¿sí? Y para llevar a los hombres a la estatura madura de Cristo. Si no estás cumpliendo con eso, no estás en el don, primero. Creo que está claro eso. Lo segundo, hablamos de que el don lo da Dios en el momento que naces de nuevo y de ahí en adelante. Hablar de que alguien tiene un don desde que nació, no estaríamos siendo bíblicamente correctos. Hablamos de un talento que el Señor da, ¿sí? Pero no el don. El don se da en el momento del bautismo del Espíritu Santo y de ahí en adelante. Entonces, si alguien me dice, el Señor desde niño me dio este don, no está bíblicamente correcto.
hablando de que eso es un don de Dios. Dios lo da en el momento del nuevo nacimiento. ¿Por qué lo da allí en ese momento y de ahí en adelante? Porque es para edificación de la iglesia. Si él era un jovencito hablando de profecías y cosas de esas, yo llamaría a eso más manifestaciones que no son de Dios. Por eso se tuercen, por eso engañan, porque las tinieblas también. Acuérdense, Moisés tiró la vara, la hizo serpiente y los brujos del faraón hicieron lo mismo. El don solamente es usado para la edificación de la iglesia. Es lo que yo quiero que nos llevemos ahí, para no ser confundidos y pensar, este hombre es un ungido. Desde niño Dios le dio ese don. Ojo, porque él como niño no estaba trabajando en la función del don. Albert. Ajá. Ajá. Sí, sí, eso es cierto. Estaba operando con las fuerzas de las tinieblas. Es pastor, es predicador, es profeta, pero no está usando para lo que el Señor lo llamó. Entonces es un hombre que está perdiéndose. Cuando hablemos de la salvación vamos a hablar de ese tema. Es un hombre que se pierde, ¿sí? Porque no está usando el don para lo que es, está usando el don para beneficio propio, ¿sí? Y si tú usas mal lo que Dios te ha dado, estás quemándote, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que ser cuidadosos cuando vemos el don, porque sabemos que si, vea, nosotros somos partícipes de eso, lo dije ahorita. Cuando usted se para a hacer fila porque vino el profeta, a ver qué le dice el profeta, usted está igual. ¿Quieres que le diga a usted sobre sus cosas? Estamos igual que ese hombre, para beneficio propio. Quiero saber es qué me quiere decir Dios. Y entonces caminamos es el corazón de nosotros los hombres. Por eso Pablo es muy específico, y ustedes se dieron cuenta cómo Pablo lo está diciendo todo el tiempo. Es para esto, es para esto. Si no es para esto, no está bien. Si es lenguas, entonces mire, así, de esta forma. Todo está planteado de esa forma para que no nos desviemos, porque esos dones son muy llamativos, ¿sí? Y esos dones nos pueden torcer el corazón, porque adquirimos poder. Y cuando viene un profeta, vuelvo y les digo, o cuando viene un don de milagros, puede que los haga porque el don está ahí, pero lo está usando para su beneficio propio, y entonces es una locura, perdiendo mucha gente. Y lo digo aquí, por ejemplo, estos que hacen todas esas señales. Ahora, muchas de esas señales son manipuladas, ¿no? Llovió oro en la iglesia y todo el mundo siente el oro, y pues el pastor mandó a un muchacho que en los aires acondicionados metieran unas cositas de oro y cae en la iglesia. Hay mucha gente que ha hecho eso. Y el don del Saiyajin, pues que coge con el saco y tumba a 50 personas. ¿Eso qué edifica la iglesia? Esos son los que están cogiendo los dones, que son continuistas, y los usan, perdón la expresión, como les da la gana, para verse muy espirituales y para verse muy poderosos. El cristiano debe tener el discernimiento y decir, ¿eso en qué edifica la iglesia? No, lo que pasa es que eso está mostrando que el Espíritu Santo está... No, Señor. Edificación, instrucción. Eso se trata del don del Espíritu Santo. Si no está en ese camino y lo está usando al contrario, está como en la iglesia de Corinto, usándolo para las fuerzas de las tinieblas. Entonces no es un hombre de Dios. Vení, pero él ha escrito libros sobre el Espíritu Santo que todo el mundo lee. Él ha hecho unas prédicas impresionantes que ha doblado gente y ha llorado, y ha habido gente que ha entregado su vida al Señor en sus prédicas. Sí, porque son gente con carisma, gente con talento, pero no con el don de Dios. Dios no da el don para eso. Es a lo que yo voy. Dios no da el don para eso. Dios da el don para edificar su iglesia y para que todos los hombres y mujeres seamos llevados
y que crezcamos hasta la estatura de Jesucristo. Si no, no, Señor, no estás aplicando el don. ¿Sí queda claro ahí? Y de ahí en adelante nos podemos torcer todo lo que queramos, pero obramos en las fuerzas de las tinieblas. Entonces, esos que somos, yo me considero continuistas, ¿sí? Debemos, entender que Dios va a dar los dones. Hoy los puede dar, pero cuando Él entienda que son necesarios, para el propósito que Él en su voluntad ha determinado. Y en relación con el don de lenguas, nosotros debemos pensar de esta manera. Debe usarse según la palabra. ¿Sí o no? Según la palabra. O sea, el problema no es que yo pueda decir, vea hermano, usted no me diga que el don de lengua no existe, porque aquí Pablo lo dice muy claramente. Y es verdad, yo estoy de acuerdo. Pero yo no puedo cerrar la Biblia y empezar a practicarlo como yo quiero. ¿Sí? Porque no estoy siendo congruente. Entonces, más bien, abre tu Biblia y practícalo como la palabra dice que lo practiques. ¿Sí o no? Esa debe ser la posición de la iglesia. ¿Sí? Y si hay algún hermano, yo tengo que, y lo anoté aquí porque, vuelvo y digo, esto es controversial, con una posición diferente a la que yo estoy presentando aquí, yo no voy a, digamos, a prestarme para que nos disgustemos o nos molestemos, o no, yo no estoy de acuerdo, ¿sí? ¿Sí? No, ni tampoco tenemos que dividirnos, yo pienso esto. Yo no creo que Dios nos haya dado la doctrina para dividirnos, ¿sí? Simplemente quiero decir, como dijo incluso Calvino, uno de los más grandes teólogos, ¿sí? Que un teólogo nunca va a llegar a estar 100% seguro, ¿sí? Entonces, hay cosas en las que no tenemos que ponernos de acuerdo y donde alguno de nosotros puede estar equivocado. Eso es posible. Pero yo les estoy diciendo todo esto simplemente para decirles que si nosotros tenemos un espíritu de mansedumbre, de reverencia, al aproximarnos a Dios, tratemos de practicar lo que creemos, pero avalado aquí, en lo que dice su palabra. ¿Sí? Puede ser que haya diferencias. Yo tengo que respetarlas, tenemos que respetarlas, pero hagámoslo como la palabra manda. No conforme a nuestras propias interpretaciones. Que usted pueda decirme, por ejemplo, mire pastor, yo por la palabra, mire, por esto y por esto que dice aquí, yo practico esto y creo esto. Ok, pero por la palabra, ¿sí? No por algo que yo haya querido hacer de forma personal, porque lo sentí. Es por la palabra, ¿sí? Ahí cerramos el tema de los dones del Espíritu. Vamos a hablar sobre el fruto del Espíritu. Señor, no me alcanza ni siquiera a tocar un tercer clase, ¿sí? Entonces miren lo que pasa con el fruto del Espíritu. La tendencia en la iglesia hoy no es muy distinta en contraste a la iglesia que siempre, con lo que la iglesia siempre ha tenido que lidiar con respecto a los dones del Espíritu Santo. Nuestro interés, y era lo que le decía ahora María Teresa, nuestro interés, ¿sí?, se inclina siempre hacia lo inusual, hacia lo extraordinario, ¿sí? Por eso nos atrae mucho. Si pudiera que ocurra algún tipo de manifestación especial o emocionante de la presencia de Dios, eso nos llama la atención, ¿sí? Y por esas razones que tendemos a centrarnos mucho más en el tema de los dones del Espíritu, como nos está pasando hoy, que centrarnos en el tema del fruto del Espíritu. Sin embargo, el objetivo principal del Espíritu Santo es aplicar los frutos del Evangelio de tal manera que se cumpla la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4:3, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Y la mayor manifestación de nuestro progreso en las cosas de Dios, que es nuestra santificación, nunca va a ser a través de manifestaciones de dones espectaculares que tengamos, sean los que sean. Una persona hoy, por ejemplo, puede ser un tremendo predicador y un maestro talentoso de la Biblia, ¿sí? Y sin embargo mostrar muy poca evidencia de crecimiento en la madurez en las cosas de Dios, porque tiene un talento, ¿sí? 4:3, ¿sí?
Entonces, amados, miren, todos nosotros vamos a ser examinados y evaluados al final de nuestra vida, no por el número de dones que mostremos, ni por los talentos que Dios nos ha dado, no, Señor, sino que seremos juzgados ante el tribunal de Cristo por la cantidad de fruto que hemos producido como cristianos. ¿No debería ser más valioso estudiar y buscar el fruto del Espíritu que el don del Espíritu? ¿Sí? Pablo habla del fruto del Espíritu en su carta a los Gálatas. Vamos a los Gálatas. Y ahora vamos a trabajar este ratico en los Gálatas, ¿sí? En el capítulo 5. Gálatas capítulo 5. ¿Sí? Y empezamos por el versículo 16. Gálatas 5, 16. Dice así: digo pues, dice Pablo, ¿sí? ¿Me están ahí conmigo? Gálatas 5, 16. Digo pues, andad por el Espíritu. Pare allí, porque aquí está el primer mandato apostólico. Y es que como pueblo cristiano estamos llamados a caminar en el Espíritu, ¿sí? Y eso no significa entonces que nos volvimos místicos y poderosos y tumbamos gente. 5:16. ¿Sí? La demostración de ese andar en el Espíritu no tiene nada que ver con la manifestación de los dones. Qué curioso. La demostración de nuestro andar en el Espíritu debe manifestarse por el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces vamos a leer todo Gálatas del 16 al 18, 5 del 16 al 18, ¿sí? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, Pablo aquí está haciendo una distinción, un contraste entre la carne y el Espíritu, ¿sí? Y aquí esa palabra carne, en el original griego, es la palabra sarx, ¿sí? Que se refiere aquí a nuestra naturaleza corrupta, a nuestra naturaleza caída, ¿sí? Y antes de definir lo que significa ser guiado por el Espíritu, y que Pablo nos detalle el fruto del Espíritu, él primero nos muestra cuál no es el fruto del Espíritu. Así que comienza con un negativo. Y mire lo que dice él en los versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, ahí cabe lo que quiera, a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¿A quién? Ahora vamos a ver a quién. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Esto podría ser visto como uno de los pasajes más aterradores de la Biblia. ¿Por qué? Bueno, porque conocemos a todo tipo de personas que han hecho profundas profesiones de fe en Cristo y están en adulterio, y caen en adulterio. O que están luchando con el alcohol, o que están luchando contra el orgullo, o los pleitos y cosas, como dice, semejantes, dice Pablo, a lo largo de toda su vida, ¿sí? Entonces uno podría llegar a la conclusión de que, basado en este texto, cualquiera que alguna vez cayera en cualquiera de estos pecados no tiene esperanza de salvación, ¿sí? Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de quienes practican estas cosas, ¿sí? Él está diciendo que si estas cosas que leímos ahora definen tu estilo de vida, si estas cosas, así es como se ve tu vida, si esta es tu práctica regular, entonces esa es una indicación de que estás en la carne y que no eres del Espíritu de Dios,
Por lo tanto, todavía no has sido regenerado, no has nacido de nuevo y no vas a estar incluido en el reino de Dios. Y es importante que entendamos esto porque, mire, hay unos que piensan, pues si ya somos salvos, fue solo por gracia, solo por la fe, como que no hay problema si vulneramos o quebrantamos la ley de Dios porque ya soy salvo. Salvo siempre salvo. Eso se llama antinomianismo, ¿sí? Antiley. No importa la ley, ya soy salvo, ¿sí? Y entonces no hay ningún cambio en sus vidas, no se le nota, no hay regeneración. Desde la regeneración no ha cambiado, es el mismo. Esas personas necesitan leer este texto para ver semejante advertencia tan seria de que si esa es la práctica en tu vida, entonces los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, en contraste con las obras de la carne, ahora Pablo sí nos enseña el fruto del Espíritu. Versículos 22 al 25, síganme ahí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sí? Ahora fíjense que el Señor está haciendo aquí una advertencia. ¿A quiénes? A las personas de la iglesia. ¿Sí? A los creyentes. Para que no caigan en las obras de la carne, sino que se manifieste en ellos el fruto del Espíritu. Y eso nos dice que incluso los cristianos tenemos que luchar con nuestra propia vieja naturaleza. Todavía tenemos que luchar con la carne, ¿o no? ¿Sí? Por eso nuestro caminar cristiano tiene que estar bajo el escrutinio constante de la palabra de Dios. Yo no sé cómo hacen a las personas, lo digo con respeto y con amor, para entender cuál debe ser su caminar cristiano, si nunca están leyendo la Biblia, la palabra de Dios. ¿Bajo qué escrutinio ellos entienden, Señor, tú me hablas y tú me has mostrado que debo caminar de esta manera? Si no tocan la palabra de Dios, si no conversan con Dios, si ni siquiera son gente de oración, ¿sí? Porque es que hay un elemento de nuestra carne que permanece. Y debemos rendirnos bajo la disciplina constante del Espíritu Santo, ¿sí? Para que Él ¿qué? Nos convenza de pecado y podamos huir de esas cosas, ¿sí? Y así cultivar ese tipo de práctica que es opuesta al de la carne. Y todo lo que se cultiva da fruto. ¿Se acuerdan lo que dijo nuestro Señor? Por su fruto los conoceréis, ¿sí? Ese fruto, del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, son las cosas que Dios quiere de nosotros. Esas son las cosas en las que Dios se deleita contigo, no en la manifestación del don. Te la da para edificación de la iglesia, pero para ti yo quiero el fruto del Espíritu en ti, ¿sí? Lo que pasa es que no las hacemos prioridad en nuestra vida, queremos el don, no el fruto. Por ejemplo, todos sabemos que debemos ser más amorosos, ¿sí o no? Sin embargo, tenemos una comprensión muy superficial de lo que significa el amor. Y aquí nos podríamos extender, pero ahí le dejo eso en su corazón. Ahora, fíjense que es la diferencia que hay entre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Fíjense en esta diferencia. En los dones del Espíritu, Pablo enseña que el Espíritu distribuye dones individuales a diferentes personas en la iglesia, ¿sí o no? Eso ya lo entendemos. ¿Para qué? Para la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Donde una persona tiene un don y otra persona puede tener otro don, ¿sí? Los dones tienen que ver con la función para la cual Dios me ha llamado. Pero en el caso del fruto del Espíritu, este debe manifestarse en la vida de todo cristiano, y en toda su plenitud. ¿Sí? Todos estamos llamados a dar fruto, porque tú puedes tener un don que quizá yo no tenga, pero el fruto es para todos nosotros, para todo el mundo, porque es algo que Él cultiva. No se llama el fruto de Rodrigo Caicedo, no, es que vieras el fruto de Daniel, no, se llama el fruto del Espíritu Santo.
Ahora, ¿qué es lo que yo puedo ofrecer para el buen cultivo del fruto del Espíritu Santo en mi vida? ¿Cuál es el terreno? Rendir mi voluntad. Y cuando yo rindo mi voluntad, eso se llama humildad. Por eso el Señor nos llama a ser humildes y mansos, para rendir nuestra voluntad al Espíritu Santo. Miren, la humildad es el terreno donde crece cualquier cosa buena, distinto al orgullo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, el fruto del Espíritu es todo eso. El gozo, por ejemplo, el gozo debe ser una marca en la vida cristiana. Y el conducto básico para nuestro gozo, ¿cuál es? Nuestra relación con Dios. No lo va a tener si no tiene relación con Dios. Y la rendición que tengamos a su voluntad. Cuando usted se rinde a la voluntad de Dios, las circunstancias no le quitan el gozo. Porque sabes que la voluntad de Dios, que es la voluntad de Dios, y si es la voluntad de Dios, es buena, perfecta y agradable. Y vives en el gozo, ¿sí? Fíjense que estos frutos que estamos llamados a dar, a cosechar, imitan el carácter mismo de Dios. Es Dios quien es amor. Es Dios a quien Él es el autor del gozo. ¿Sí? Es Dios quien manifiesta mansedumbre suprema a su pueblo, ¿sí? Y si se puede decir también, Dios es paciente con su pueblo. Dios no se apresura a la ira, no se apresura al juicio, más bien Él es paciente, es benigno y le da a la gente tiempo para arrepentirse, ¿o no? ¿Sí? Ese es el fruto. Y el tiempo no nos está dando más espacio para ser más detallistas con el fruto del Espíritu, pero creo que aquí ya tenemos claro que es aquí donde está la prioridad del Espíritu Santo, en el fruto, no en el don. ¿Sí? Eso es lo que Dios desea de nosotros. Para Dios no es tanto lo que hagamos, aunque Él nos llama a hacerlo, sino lo que somos como personas delante de Él. Y ese es un ejercicio continuo, amados. No es una semana en el fruto, un mes en el fruto, es todo el tiempo, todo el tiempo. El fruto del Espíritu tiene mucho que ver con mi permanencia en Cristo, con mi unión con Cristo. ¿Sí? Y tengo el último punto, que es la evidencia de la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sabe usted si tiene el Espíritu Santo? Ahí viene ese punto. Yo no sé si yo creo que estos 10 minutos que nos faltan aquí los podemos tomar para mirar eso. Bueno. Entonces vayan conmigo al libro de Romanos, capítulo 8. Está ahí detrás de Gálatas y Corintios. Romanos capítulo 8. ¿Sí? Vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos lleva a entender cómo el Espíritu Santo obra para transformarnos. Cómo Él nos transforma para ser parte de su misión al mundo. ¿Sí? Y cómo yo puedo saber si el Espíritu Santo mora en mí. Aunque deberíamos tener clara esa evidencia, pero yo creo que todos nos preguntamos eso. Entonces, miren, la persona más joven, aquí una ilustración, la persona más joven en recibir un trasplante de corazón tenía solo 2 horas de haber nacido. 2 horas, ¿sí? Esto pasó en una ciudad que se llama Loma Linda, en California, en los Estados Unidos, en 1987, ¿sí? Antes de nacer, los médicos determinaron que este niño tenía un defecto cardíaco que le iba a impedir sobrevivir. Y por eso él va a necesitar un corazón nuevo, ¿sí? Para poder, ¿qué? Tener vida, para poder vivir. Y dice esta historia real que fue un equipo de 80 personas entre médicos y personal de apoyo que trabajaron en esa cirugía de ese niño cuando le hicieron a los 2 horas de nacido, ¿sí? Ese trabajo de trasplante de corazón. Y al final de esa cirugía, ¿qué pasó? Que este bebé tenía un corazón nuevo a 2 horas de haber nacido, ¿sí? Pero ahora yo quiero que ustedes se imaginen la sala de recuperación donde dejaron a este bebé. La cuna, ¿cómo era? Era una cuna pequeña, apenas de un bebecito. Pero las paredes en la sala de recuperación estaban llenas de monitores, ¿sí? De su corazón. Cada monitor reflejando todos los signos vitales del corazón de este bebé. Y esta es una analogía muy buena para entender esta parte de la enseñanza, ¿sí? Porque antes de que naciéramos, el Señor ya sabía que traíamos graves defectos en el corazón.
Está hablando de tu nuevo nacimiento, ¿sí? Y si Él no nos hubiera dado un corazón nuevo, hoy no estaríamos espiritualmente vivos, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la pregunta es, así como los monitores que había en la sala de recuperación, ¿cómo sabemos hoy si nuestro corazón late como debería latir? ¿Sí? Hay signos vitales que confirman si nuestro corazón está latiendo de manera saludable. Me refiero a nuestra vida espiritual, ¿no? No gente con problemas cardíacos aquí, ¿sí? Y esos son los signos vitales del Espíritu Santo, ¿sí? Esa es la forma en la que el Espíritu Santo nos confirma que mora en nosotros y por consiguiente nuestro nuevo corazón está funcionando como debiera, ¿sí? Entonces vamos a Romanos 8, versículo 5. ¿Cuáles son los signos vitales que confirman que el Espíritu Santo está morando en nosotros? Esta es una pregunta que yo creo que todos nos hacemos, ¿sí o no? ¿Sí? Porque mire, puede que yo conozca acerca de Jesús. Es más, puede que yo lea la Biblia de vez en cuando y hasta yo diga, eso es verdad. Pero ¿qué es lo que realmente confirma si yo soy un verdadero hijo de Dios? La respuesta es el Espíritu Santo morando dentro de mí. Es esa. Pero ¿cuáles son los signos vitales de la presencia del Espíritu Santo? Primero, el Espíritu Santo nos da vida nueva. Miren los versículos 5 al 8. Dice así, Romanos 8 del 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí? O sea, antes de que el Espíritu Santo entrara a nuestro corazón, éramos enemigos de Dios, dice la palabra. ¿Sí? No digo que fuéramos unos malvados asesinos, ¿no? Sino que nada de lo que habíamos hecho, nada de lo que yo había hecho en mi vida antes de recibir al Espíritu Santo, yo lo hice para la gloria de Dios. Nada. ¿Sí? Nos servíamos a nosotros mismos y solo para nuestros propios intereses egoístas personales. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo entra? Ya no somos hostiles a Dios. ¿Usted no se burla? ¿Usted no le pasó como a mí que yo me burlaba de los cristianos? Ya no somos hostiles, dejamos de ser enemigos de Dios. Y no digo que nos volvimos perfectos, ¿no? Pero se ha producido un cambio de corazón. Y la evidencia de ese cambio de corazón es un cambio de mentalidad. Cuando yo salí de la universidad, y esto yo creo que lo consideren los jóvenes que están aquí hoy, son poquitos, pero los hay. Yo quería ser muy exitoso. Uno sale con esa idolatría de la universidad. El ídolo es el éxito. Yo no sé si famoso, pero mi meta sí era ganar mucho dinero. ¿Sí? Más que ser el mejor arquitecto o lo que sea. Y yo he trabajado mucho y yo me he labrado un camino con altibajos muy bajos y unos altos buenos, pero ese era mi camino. ¿Sí? Ganar mucho dinero y trabajar en eso. Pero llegó un momento en mi vida, ya mayor, ¿sí?, donde el Espíritu Santo comenzó a orar en mi corazón. Y me llevó a reconocer que mis motivaciones eran mi gloria y mi avaricia. Me lo mostró así de claro, porque Él es el que convence. Y entonces el Espíritu Santo empezó a cambiar, a hacerme cambiar de opinión. No estoy diciendo que mi profesión es mala o los negocios en los que yo me involucré fueran algo malo, porque lo hacemos y el Señor nos llama a hacerlo, ¿sí? Pero ¿cuáles fueron las motivaciones de mi corazón en mi caminar? ¿Sí? Porque yo de pronto empecé a reconocer, espérate un momentico, si yo soy creyente, yo debería estar buscando la gloria de Dios, aún incluso a través de mi profesión, de mi trabajo y de mis negocios. Entonces yo dejé de preocuparme tanto en mi propia carne, sirviéndome a mí mismo, porque ahora yo siento y tengo un afecto incontrolable por Dios. ¿Sí? Entonces yo empecé a querer que mi vida le llevara gloria a Él.
Y yo me levanto todos los días, no me gusta hablar de mí, pero es este punto, yo levanto todos los días y mi primera oración, Señor, que hoy sea un día para darte gloria. Porque es mi afecto ahora en mi corazón. Y amados, esa es la principal evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Sí? La evidencia del Espíritu no es nuestra perfección. La evidencia del Espíritu no son nuestros dones. Bueno, los dones evidencia del Espíritu, pero la evidencia real son nuestros afectos. ¿Sí? Porque ahora deseas las cosas de Dios. Yo sé cuando alguien no ha nacido de nuevo en la iglesia con cosas sencillas. Hermano, usted puede apoyar un ministerio. Pastor, todavía no, déjeme, yo ahí voy. Dios los llamará al momento a tener ese nuevo nacimiento y a querer las cosas de Dios. Cuando nosotros entramos en el camino del Señor, alguien nos dijo, pero están metiéndose mucho. O sea, se han equilibrado, están metidos en la iglesia. Eso nos pasó a los dos al mismo tiempo. Nos pasó a los dos, a mi esposa y a mí. Cuando ya no queríamos sino las cosas del Señor. Y yo sigo mi profesión y mi esposa seguía en su trabajo. Y los dos trabajamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero siempre buscando el afecto a las cosas de Dios. Y queremos darte gloria a Dios. Porque lo que tú has hecho con nosotros y nuestra vida no merece sino darte gloria. ¿Sí? Entonces son nuestros afectos. Ahora fíjense cómo cambian los deseos. Vamos al versículo 7 otra vez. ¿Sí? ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así estábamos. No podíamos. Ahora, consideren ahora la diferencia cuando el Espíritu Santo entra en ti. Versículo 15, váyanse al 15. ¿Sí? Porque lo que hago... Perdón. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Qué significa eso? Pues que antes que el Espíritu Santo entrara en ti, eras enemigo de Dios, ¿sí o no? Pero ahora con el Espíritu Santo en ti, tu corazón clama, papá, papá. ¿Sí? Ahora hay un afecto en tu corazón por Dios. Si estás en Israel... ¿sí? Y ves a un niño perdido ahí en medio de una multitud buscando a su papá, ¿sabe qué dice este niño? Abba, Abba, Abba. ¿Sí? ¿Cuál es la marca del Espíritu Santo en ti? Que no eres enemigo de Dios, más bien tu corazón ahora está clamando, papá, Abba Padre, Abba Padre. ¿Sí? Esa es la marca de ese nuevo afecto en ti. Y esta es la señal del Espíritu. Miren el versículo 16. 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? El testimonio de la obra del Espíritu en nosotros no es que ahora somos perfectos. La evidencia de que nuestra mente ha sido transformada y ahora vas en una nueva dirección y deseas glorificar a Dios. ¿Sí? Es esa realidad. ¿Se acuerdan cuál es el rol del Espíritu Santo? Glorificar a Jesucristo. Eso lo estudiamos en la clase pasada. ¿Sí? Entonces, si el Espíritu Santo está en ti, ¿qué es lo que tú deseas? Glorificar a Jesucristo. ¿Sí? Y no estás haciendo eso porque es que Dios me va a castigar si no lo hago. Ojo, no. Si usted no glorifica a Jesucristo, usted va a tener... No. No es que tu corazón ahora esté diciendo, no, Señor, quiero glorificarte, no quiero, porque no es un Dios así. Es que tu corazón ahora dice, eres mi Padre, papá. Papá, y ahora mi corazón anhela agradar a papá. ¿Se entiende lo que Pablo está diciendo ahí? Ese es el testimonio del Espíritu Santo, confirmando que Él está aquí en mi corazón. ¿Sí? En tu corazón. Porque si el Espíritu Santo no estuviera en ti, no podrías amar a Dios. Dice, recuerden lo que dice el versículo 7, no pueden, ¿sí? No pueden, pero ahora tenemos una mente nueva, deseamos glorificar a Cristo, tenemos nuevos deseos, tenemos un corazón que ama a Dios y queremos agradarle. No lo hacemos por otra cosa. La obediencia es una consecuencia, no una causa. ¿Sí? Pero hay otra señal vital y es que nosotros vamos a tener una nueva capacidad. Recuerden al bebé de la historia. En la medida en que su corazón comienza a funcionar correctamente, sus mejillas empiezan a tener color. ¿Sí o no?
Él puede mover ya sus deditos, empieza a mover sus deditos, de las manos, de los pies. Él tiene una nueva capacidad y eso también es una señal del Espíritu Santo en nuestra vida. Miren en dónde estábamos antes del Espíritu Santo, versículo 8. Romanos 8:8. Sí, ya cierro aquí. Romanos 8:8. ¿Dónde estábamos? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí estábamos, ¿cierto? Pero ahora hay un contraste en aquellos en los que mora el Espíritu Santo. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué significa eso? Que si el Espíritu Santo mora en ti, no estás en la carne, puedes amar a Dios y puedes hacer lo que Él requiere de ti. Tienes las capacidades, lo puedes hacer. ¿Cómo es eso posible? Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hubo un tiempo en tu vida en que no glorificabas a Dios. Ni siquiera querías glorificar a Dios y ni siquiera podías glorificar a Dios, porque estabas muertos en tus delitos y pecados. Pero entonces el Espíritu Santo comenzó a habitar en ti. ¿Y cuál es la consecuencia? Que el mismo Espíritu que le dio vida al cuerpo mortal de Jesús, ahora te da vida a ti. ¿Sí? Vivifica también nuestros cuerpos mortales. Tienes nuevas capacidades, capacidades como nunca tuviste. ¿Cuáles? Vamos a dejarlo para la próxima clase, porque se nos acabó el tiempo. No se pierda esa última parte, no me alcanzó el tiempo para trabajar en eso. Me quedaron fácilmente 5 minutos. ¿Sí? ¿Estuvo muy rápido ahora? Bueno. Bueno, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ayudarnos a entender que ciertamente no solamente separados de ti nada podemos hacer, sino que mi separación contigo, mi unión contigo, perdón, Señor, está mediada por esta persona que es el Espíritu que mora en mi interior, que ilumina mi mente, que me empodera para obedecer y me ayuda a entender tu verdad, Señor. Que me ayuda a amar al hermano, que me ayuda a amarte a ti, Señor. Y que en fin me ayuda a vivir el Evangelio en medio de una sociedad, de una generación perversa y torcida. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces en todos nosotros, a pesar de nosotros, Señor. Hoy hemos querido exaltarte, hemos querido glorificarte por medio de tu palabra, Señor, y lo hemos hecho en tu presencia, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.